Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del último libro de Mauricio Rodríguez. El último libro por ahora, ¿no? ¿Se entiende? Estamos aquí con el autor, que es autor de esta colección que tengo el orgullo de dirigir, que se llama Viscos. Nos hizo un libro fundamental para el estudio de la historia de la música uruguaya, que es el Brindis por Pierrot, que es un gran libro, y que es excelente también, es el de Citarrosa en vivo. Y estamos con Beto Ponce, para que le pido nuevamente un aplauso, porque yo siempre digo que él es una de las razones por las cuales acepto presentar estos libros acá en la feria. Para mí es un placer siempre escuchar esas versiones, que todos los que nos gusta el jazz reconocemos esa impronta improvisatoria y arreglística de ese género musical, y lo hace siempre con enorme respeto de los originales. Así que muchas gracias, Beto. Y bueno, yo soy Gustavo Verdecio, que nunca me presento, me doy cuenta, y hoy lo voy a hacer, no sé por qué, por la última del año. Así que bueno, vamos a... gente culpable de todo, sigue preséntese, hágase cargo. Como dijo Tabaré Rivero, ¿no? Yo tengo la culpa de todo. Ahora, vamos a empezar con la génesis de este libro, porque después del éxito de Brindis por Pierrot, que fue uno de los libros más vendidos, es uno de los libros más vendidos de la colección, y que todo el mundo celebra como uno de los puntos más altos de la colección, era un desafío, ¿no?, para nosotros, tanto para vos como para Martín Fernández, el dueño de la editorial, y para mí, director de la colección. ¿Qué hacemos ahora, no? Contámonos un poco cómo fue nuestra forma, la génesis, nuestras conversaciones, esas cosas. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, gracias por acompañar, gracias, Beto querido.
Si fuéramos inteligentes con Verdecio, deberíamos callarnos la boca y que toque Beto, pero bueno, como no lo somos, vamos a arruinar la presentación hablando un poco entre las canciones de Beto. Bueno, en realidad, como bien decía Gustavo, Martín apenas terminó Brindis por Pierrot, que estamos casi que brindando por Brindis por Pierrot, aprovechándose de esa ola editorial que había. Que bueno, la pregunta fue tal cual esa: ¿con qué vamos ahora? Y yo, esto es algo personal, pero supongo que todos los que escriben de alguna manera recorren ese camino, tratan de embarcarse en un proyecto que saben que les va a llevar mucho tiempo por un lado, y por lo tanto hay que hacerlo con mucho amor, con mucha pasión. Entonces me acuerdo que el ida y vuelta con Martín fue, mirá, hay una especie de santa trinidad ahí de mi concepción musical respecto a la música uruguaya, que son Jaime, Citarrosa, y el tercer lugar está disputado ahí entre Dalemir, El Darno, Olimareños, ¿no? Pero seguro que Jaime y Alfredo están ocupando un lugar importante, ocupan un lugar importante, y cuando le hice ida y vuelta con Martín, me acuerdo y dice, bueno, ya tenemos un gran libro de Ramiro, que lo tenemos acá presente también, a propósito de eso, y bueno, podemos sumar otro libro dentro de la colección también de Alfredo. Ahí pasamos a una segunda discusión, ya definido Alfredo, de cuál sería el disco a tratar. Otra gran discusión, porque bueno, usted es testigo de... quiero denunciar públicamente que entre Martín y él intentaron coaccionarme para que hiciera tal o cual disco. Por suerte logré vencer esa batalla. Y este disco en particular, que es Citarrosa en vivo, que estamos presentando hoy, tiene una particular... Bueno, la editorial se tomó la molestia de contratar helicópteros, está en todos los detalles, la producción. Y este disco es un disco que se graba en julio del año 83, de 3 recitales que da Alfredo en Buenos Aires, la previa de su regreso definitivo a Uruguay, que sucedió en el año 84, y yo lo elegí porque de pronto desde el punto de vista artístico y de lo que es la discografía de Jaime, capaz que no es el más representativo, y el que de alguna manera los que saben de música, lo que les interesa y estudian la obra de Alfredo, lo ponen como en un primer lugar. Pero yo lo elegí por una cuestión básicamente emotiva, porque para mí esos recitales de Alfredo, para mí no, para Alfredo, para quienes seguimos su carrera artística y musical, siempre supimos que esos 3 recitales que dio en Buenos Aires, julio del 83, tenían una carga emotiva muy importante, era la previa de era como poner casi un pie en Uruguay, y además si uno escucha con atención los registros de audio de esos recitales, hay en el ambiente, se nota, han pasado más de 40 años, se nota todavía que había una carga emotiva muy importante. Alfredo demora en empezar a cantar, primero que nada porque estaba muy emocionado, y segundo porque la gente era la alegría que tenía de compartir ese momento con él, que no dejaba de gritar, de decir Uruguay, Uruguay. Entonces lo elegí no tanto por motivos ni históricos ni musicales, sino más bien emotivos, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que tú me preguntabas, bueno, la primera discusión, bueno, ¿con qué artistas vamos ahora? Después de Jaime, que realmente fue un gran proyecto en lo personal, también muy emotivo, y fue un gran honor haber logrado ese producto, sobre todo por la generosidad que tuvo Jaime con ese trabajo. Y bueno, quedó la vara muy alta, como bien decía Gustavo. Y bueno, definimos primero Alfredo y después ir por este disco que se editó en el 83 en Argentina, y después, 3 años después, año 86, se edita acá en Uruguay. Vamos a aclarar que yo lo presioné mucho para que hiciera Yo sé quién soy. Es el tercer, que para mí es la obra maestra de Citarrosa. Pero el autor también tiene sus derechos, y más después después de haber hecho un libro importante. Yo pensé que me iba a mandar Sicario, ¿viste? Una cosa que ya... Insistí mucho, ¿no? Tenés que hacer esto. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero salió muy bien, así que no me puedo quejar. Pero también hablabas de lo emotivo, y me parece que estaría bueno compartir, para los que no han leído el libro todavía, tu historia personal. Que está en el libro, pero los que no lo leyeron, pues es como un avance de lo que contás ahí, ¿no? Como dicen los muchachos, no vamos a spoilear, cosa que la gente puede ir a... Está por acá atrás el stand de la editorial, así que termina la presentación y pueden comprar 100 o 200 libros sin problema. Está bueno eso que decís, porque además de la admiración musical y artística que tuve, tengo y tendré siempre para la obra de Alfredo, yo tuve la oportunidad de esas vueltas raras de la vida de conocerlo, y seguramente eso agregó una carga emotiva adicional a toda esta historia, porque hago el cuento rápidamente. Mi padre toda la vida fue canillita, diariero, ahora se jubiló ya hace unos años,
en el barrio de Malvin, trabajó más de 40 años ahí, y hizo el destino que cuando Alfredo vuelve a Uruguay se instala ahí en Malvin, y mi padre le llevaba el diario sobre todo los fines de semana. Y sucedía que yo, siendo adolescente, tendría 12, 13 años, casi como divertimento, los fines de semana sobre todo ayudaba a mi padre a repartir diarios por Malvin. Y me acuerdo que más de una vez decía, ahora le vamos a llevar el diario a Cita Rosa. Y en aquel momento yo era un adolescente, estaba recién como acompañando, por la edad que tenía, todo lo que era el movimiento del rock uruguayo post dictadura, pero sabía claramente quién era en aquel momento, obviamente Jaime, Alfredo, los Otimareños, a Numa, que también lo conocí, Numa Moraes. Entonces para mí era llevarle el diario a Mick Jagger, ¿no? Una cosa que no podía creer que los cuentos que había en mi casa de Alfredo se materializaran en conocerlo personalmente y verlo, ¿no? En cuerpo y alma. Y entonces sucedió que yo acompañaba a mi padre y al principio era yo parado viendo cómo mi padre le daba el diario, conversaban, decía algo de música, y una vez me tocó la vuelta de la vida, insisto con eso, que mi padre me dijo, bueno, mientras yo voy a otro lugar, llevale vos el diario a Alfredo. En realidad yo no sé si no lo hizo como para que yo tuviera este momento 40 años después, recordarlo por esta emoción. Entonces el recuerdo que tuve, y pasó más de una vez por suerte, fue que yo le daba el diario a Alfredo y él me decía, gracias Gurí, ¿no? Esa obra. Y no me voy a olvidar más, una remera que diga gracias Gurí, digamos, ¿no? Y después que hizo la vuelta al destino también, que había un grupo de folclore en Malvin que querían que Alfredo lo apadrinara. Entonces organizaron una buceca por mitad de año, y recuerdo que llovía mucho, hubo un corte de luz, entonces se terminó haciendo la buceca a la luz de la vela. Entonces Alfredo en un momento golpea la puerta, 10 de la noche, recuerdo la imagen de que se abre la puerta de Alfredo totalmente empapado, una especie de gabardina, entró, se sentó, acompañó, qué sé yo, se jugaron unos trucos, típica reunión de este tipo de todo muy musical. Este grupo folclórico le canta algunas canciones para ver si a Alfredo qué le parecía, incluso en un momento quieren cantar a Stephanie, y la canta mal, el que lo estaba cantando se equivoca el orden de las estrofas, y bueno, obviamente generó una situación bastante cómica, y en ese momento le piden a Alfredo, que, bueno, maestro, cante alguna, y el recuerdo que tengo, imaginen esta situación, lo recuerdo 40 años después y me va a seguir acompañando seguramente toda la vida, es a la luz de la vela, 50 personas, 40 o 50 personas en silencio, con Alfredo cantando a capela Stephanie. Entonces, imaginen ese momento único. Entonces, volviendo a lo que decía Gustavo, seguramente, además de la admiración personal, artística, y obviamente lo que implica Alfredo en la música popular uruguaya, estas experiencias personales seguramente fueron la frutilla de la torta de este proceso editorial, digamos. Una anécdota increíble, ¿no? Y está bien que la puedas haber plasmado en un libro, ¿no? Y hablando del libro y su estructura, como todo el mundo, bueno, no sé todo el mundo, pero la gente que ha leído algunos libros de la colección sabe que hay mucha libertad en materia de formato, estructura y estilo. Y este libro es diferente de los demás por varias razones, pero sobre todo por una, creo yo, y es que utiliza las canciones de un disco en vivo para narrar la carrera de Cita Rosa, de un músico. No es que no lo hubieras hecho en parte en Brindis por Pierrot, pero en este caso es más cronológico, yo diría, ¿no? Es como más cronológico. ¿Podrías contarnos un poquito más cómo surgió esa idea? Mira, recién hablamos de lo que fue la experiencia de Brindis por Pierrot. La estructura fue canción a canción, pero de alguna manera la colección así te lo marca. Y es verdad que a propósito de Brindis por Pierrot, las canciones fueron ordenadas cronológicamente, contando un poco la génesis de cada canción, pero también en qué andaba Jaime en ese momento. Hay una cosa que me gusta mucho, una cuestión personal, me gustan mucho las biografías, tengo varias biografías de músicos y de artistas, y a veces lo que de alguna manera puedo eventualmente cuestionarle al autor en cuestión, varios juegos de palabras, es que de pronto se concentra mucho en la figura del narrado, biografizado, pero se olvida un poco de contar el contexto en el que pasan las cosas de su vida personal. Y a veces me parece que es importante, sobre todo si hablamos de arte en general, y a mí me gusta mucho, y de alguna manera es bueno, si a mí me gusta, traslado eso a mi trabajo. Pasó con Jaime, y bueno, cada canción tiene el contexto personal de Jaime, cuando se hizo la canción, y en el caso de Alfredo, de alguna manera la fórmula es parecida.
Con una diferencia no menor, yo con Jaime tuve la oportunidad de ir a su casa, estuve 7 o 8 horas hablando, fue muy generoso Jaime con aquel libro. Entonces tuve la oportunidad de hacer un ida y vuelta, no solamente de cada una de las canciones, sino bueno, qué le estaba pasando en ese momento, ¿no? Del 75, 76 para acá, hasta el 85, esos 10 años. Obviamente con Alfredo, por obvias razones, esa fórmula no se podía aplicar, pero de alguna manera hice una especie de falsa fórmula parecida, porque al recurrir, yo tengo un archivo de diarios, bueno, hemos hablado muchas veces de esto, diarios, revistas, libros, tengo un archivo importante sobre todo de música uruguaya, y lo que hice, bueno, repliqué la fórmula, imaginando una especie de diálogo con Alfredo a través de la enorme cantidad de entrevistas que le han hecho a lo largo de toda su vida, ¿no? En revistas, diarios, semanarios, libros. Entonces, de alguna manera, si uno lee, y esa creo que es una intención que ojalá que se cumpla en el libro, el lector dirá, que la persona sienta que no es Mauricio Rodríguez el que cuenta tal o cual cosa respecto a una canción o respecto a un momento, sino que es Alfredo, o sea, con esa voz tan particular que tiene, recuerdo el que hace gurí, ¿no? De alguna manera, bueno, ese que hace gurí trasladado en este caso al libro, y mi intención, reitero, ojalá que se cumpla, que lee tenga la sensación de que es Alfredo el que le está contando en ese momento qué es lo que le está pasando. Bueno, esa sensación se tiene a veces, por lo menos, porque hay mucho, como bien decís, miraste muchas entrevistas y aparece la voz de Citarrosa directamente. Es decir, sin mediación tuya. Existe, además, parece que estuviera hablando él porque está extraído de entrevistas, pero sin el diálogo, digamos. Entonces, es algo parecido a lo que hizo Figares en otro libro de la colección, ¿verdad? Que es el de Maclay Trasante. Que uno tiene la sensación de que está hablando el entrevistado solamente. Y eso sí generó, creo, un acercamiento, ¿no? Pero es interesante cómo lograste que con esas canciones se narre la historia cronológicamente. Eso, ¿hubo algún truquito ahí? Yo no recuerdo bien cuáles fueron los trucos, pero puedes contar a ver cómo fue. Los magos no cuentan sus trucos. En realidad no hubo un truco per se, digamos, pero sí, lo que me di cuenta es, una vez que, bueno, esto que contaba, definimos que fuera Alfredo, este disco tan particular, tan emotivo, de Citarrosa en Buenos Aires, su edición posterior aquí en Uruguay, y lo que fui descubriendo una vez que hago la estructura de las canciones, es que más o menos, ahí hubo un poquito de fortuna, justamente las canciones tenían un cierto orden cronológico respecto a lo que Alfredo venía haciendo a nivel artístico y musical. Entonces, casi que no tuve que forzar demasiado para, mientras contaba cómo nació tal o cual canción, a su vez, porque algunas tienen que ver con Montevideo, pero otras con Buenos Aires, con España, con México, este regreso primero a Buenos Aires y después a Uruguay, y además hay una especie como de, si se quiere, relato capicúa, porque empieza casi que la previa de su ida de Uruguay, ¿no? Del exilio. Hay una frase que está más de una vez en el libro, que es, Alfredo insistía con aquello de pretendo, voy a ser el último en irme y el primero en volver, ¿no? Además que el primero insistió para no irse, su entorno más cercano le hizo ver que ya la situación no daba para más y que se tenía que ir. Ya no era una cuestión de proscripción o no poder trabajar, sino que estaba corriendo, imagínense en el año 76, corriendo riesgo su vida. Y hubo que insistirle para Alfredo para que se fuera del país, y dejó de alguna manera esa frase ahí dando vuelta, ¿no? Voy a ser el último en irme y el primero en volver, y de alguna manera sucedió, porque en el año 84, cuando es de alguna manera el desexilio de varios artistas, Alfredo regresa en marzo, después bueno, Nueva Morales, creo que Vivietti, Limareño, Sabalero, se da ese regreso a lo largo de ese año 84, ¿no? Entonces, decía, el libro es capicúa porque empieza con esta previa de Alfredo, el exilio, toda la etapa del exilio que está con la intención clara remarcada en el libro, porque fue una etapa muy dolorosa para Alfredo, casi que no creó canciones nuevas, ¿no? Por la tristeza que le generaba no estar conectado. Decía, no puedo crear no estando conectado con mis raíces, y termina el libro, voy a spoilear pero no mucho, con lo que fue su regreso, de hecho el capítulo final es su regreso a Montevideo, la caravana que hace entre el aeropuerto y la sede de AEGU, allí atrás del Teatro Solís, esa hermosa sala Camacuá, la conferencia de prensa y un par de frases que de alguna manera son el cierre del libro. La conferencia de prensa, lo van a ver en el libro,
periodistas no solamente de Uruguay, sino de toda América Latina, incluso de Europa, porque realmente es un hecho histórico, ¿no? Estaba volviendo Alfredo al Uruguay, una carga simbólica importante, y en un momento le preguntan, bueno, esta va a ser tu primera noche en Uruguay, después de casi 8 años, ¿qué vas a hacer mañana, tu primera mañana en Montevideo? Y él dice 4 cosas que de alguna manera no solamente las cumplió, me consta que las cumplió, sino que resumen bastante bien lo que significó Alfredo, cómo vivió Alfredo el exilio, que es tomar mate, mojarme los pies en aguas del Río de la Plata, comer un asado y jugar al club. Esas 4 cosas me consta. El corrido no fue muy temprano porque las leyendas y las crónicas que hay de esa primera noche de Alfredo fue que se acostó a las 8 de la mañana porque había un desfile de gente por su casa que lo querían saludar, ¿no? Pero bueno, respondiendo, me ayudó de alguna manera, hice el mejor uso posible de ese factor de fortuna, el hecho de que las canciones, por definición, en el momento que fueron creadas, tienen ya cierto orden cronológico en la carrera musical de Alfredo. Mauricio, y para terminar, ¿podrías tal vez... No me preguntes por el próximo libro, ¿no? No, pues esto todavía lo tenemos que discutir. No, eso lo hacía antes, yo ahora ya aprendí. Has madurado. No comprometo a la gente en público. Pero después hablamos. Pero el tema es, me gustaría hablar un poquitito, aunque sea, de por qué tantas opiniones, Alfredo, en el libro, ¿verdad? De alguna manera te estoy invitando a que hables de lo que vos consideras que es la conexión que existe entre su obra y su pensamiento, o su conducta, o ambas cosas. Está muy bien la pregunta y te la agradezco. Una cosa que uno sabía, y hay como una sensación de opinión generalizada respecto a Alfredo, su obra y su, por llamarlo de una manera, conducta personal, ideológica, política. Hay como una conexión entre ambas cosas, y lo que yo fui de alguna manera reafirmando, no que no lo supiera, lo sospechaba, lo sabía, pero lo reconfirmé en el libro. En alguna entrevista que me han hecho, me dicen, bueno, ¿cuál fue lo que fuiste descubriendo y comprobando en este trabajo, que fue un año y medio más o menos? La coherencia personal, política e ideológica de Alfredo, porque uno leía entrevistas de los años 60, de los años 70, de los años 80, falleció en el año 89, o sea, parte de la dictadura y parte de esos 5 años que vivió en democracia en Uruguay, y uno encontraba una coherencia absoluta respecto a algunas posiciones personales. Y eso, reitero, lo sospechaba, lo sabía de alguna manera, pero fue una grata sorpresa comprobarlo empíricamente, ¿no? Decir, bueno, tengo una entrevista que le hicieron en la revista Hit en los años 60, 70, y agarro una entrevista en el diario La Hora, o La Fase, del año 85-86, y hay una actitud, sobre todo de respeto al arte, al trabajador del mundo del arte, al mundo artístico y musical, particularmente del Uruguay, que hay una coherencia, y eso habla mucho de lo que fue Alfredo en su derrotero vital, ¿no? O sea, el libro, por supuesto, no descubre quién es Alfredo. En todo caso, si se quiere, la contribución, el mínimo granito de arena es reconfirmar efectivamente lo que fue Alfredo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por participar de esta presentación. También a Beto, que todavía no ha dicho la última palabra, Beto. Él va a tener la responsabilidad y la última palabra. Él va a cerrar, va a tener la última palabra sin palabras. Pero les recuerdo que no solamente el libro de Citarrosa en vivo está en el stand de y Estuario acá atrás, sino que también está Guitarra Negra de Ramiro Sanchís, también sobre Citarrosa, y está Brindis por Pierrot, también de Mauricio Rodríguez, todos a la venta, que están en prensa todavía, así que los invito a comprarlos. Muchas gracias a todos por venir, y los dejo con Beto Ponce. Muchas gracias.